Muy buenas tardes, preciosos hermanos y amigos, y a todos los que van a ver el video. Y ya también saludando, ya que hemos visto algunos que están ahí, a Edison, ¿no? Y a Jesús Juvenal, y también ¿no? A todas las personas que se van a ir reintegrando. Queremos dar gracias a Dios en primer lugar por este tiempo, por este espacio de poder cumplir el propósito por el cual aún estamos en esta tierra. También saludamos a Judith, que el Señor bendiga grandemente. Y el tema destinado para este día, no te rindas jamás. Nosotros no debemos rendirnos. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo nuestra historia de una forma personal. Se está escribiendo en este momento. Nosotros estamos escribiendo nuestra historia en nuestro libro. Allá arriba en el cielo, cada uno de nosotros tenemos un libro personal, un libro propio de nuestra historia. Así como tenemos la Santa Biblia. En la Santa Biblia, ahí están las historias de todos los personajes que sirvieron a Dios. Ahí están sus virtudes, sus éxitos, su fe, su triunfo, de algunos de ellos sus derrotas, sus fracasos, su momento de lucha, de batalla, de prueba, de dificultad, sus deficiencias, etc. Y así también Dios nos da el privilegio a nosotros de poder escribir nuestra historia. Hoy, 12, si no me equivoco, 12 de mayo del 2020, en este día estamos escribiendo parte de nuestra historia. El día de mañana vamos a seguir escribiendo nuestra historia. ¿Por qué se está escribiendo recién nuestra historia? Porque aún estamos en esta tierra, estamos vivos. Nosotros escribimos nuestra historia de acuerdo a nuestra conducta, de acuerdo a nuestro comportamiento, porque tenemos libertad. Lo más precioso que Dios le dio al hombre que Él ha creado es libertad para escoger su destino, su camino. Y Dios nos está observando cada segundo. Dios nos está mirando. Se podría decir, nos está probando, pero con un pensamiento bueno, porque en su pensamiento de Él siempre es bueno y de bien para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que va a depender de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestro amor, para poder serle íntegro a Dios, para poder serle fiel a Dios, para poder darle a Dios lo que a Él le pertenece, lo que para Él se merece. Entonces, el día de mañana seguiremos escribiendo nuestra historia de acuerdo a nuestra conducta. ¿Qué quiero decir con todo eso? Dios lo sabe todo. Y cuando decimos Dios lo sabe todo, no quiere decir que nuestra historia ya está escrito ahí en el cielo, todas las cosas. No. Cuando decimos que Dios lo sabe todo, estamos diciendo que Dios nos ha dado a elegir un buen camino y también nos ha dado a conocer un mal camino. Y de acuerdo a nuestro libre albedrío, nosotros tomamos la decisión por dónde queremos caminar. Dios, como soberano, Él conoce el destino. Cual sea la decisión que podamos tomar, Él conoce el destino de los dos caminos, porque es Dios. Y de Él
nadie se puede burlar. Por eso dice que Él es justo. Entonces, ya para poder empezar nuestro tema, queremos agradecer al Señor en esta hora y decirle: Señor, te damos gracias, te honramos, te alabamos, te engrandecemos, porque tú eres soberano. Nos has dado el privilegio de poder tener voluntad, para poder decidir voluntariamente qué queremos hacer de nuestras vidas, qué queremos hacer de lo que tú nos has entregado, de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has delegado. Gracias por el privilegio que nos has dado al enviarnos a este mundo, al enviarnos a esta tierra para prepararnos, para capacitarnos, para enseñarnos que lo malo siempre daña, destruye, siempre corrompe y aleja de tu santidad, y que lo bueno nos acerca a ti, nos acerca a tu presencia, a tu gloria, y nos ayuda a disfrutar de una buena relación contigo a través de Jesucristo. Que toda la gloria sea tu nombre. Espíritu Santo, glorifica el nombre de Jesús con la gloria que tienes desde siempre. La gloria siempre sea Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a abrir el libro de Hebreos, el capítulo 11. En el libro de Hebreos logramos ver la fe de muchos personajes bíblicos. Pero en esta ocasión vamos a leer Hebreos capítulos 11, versos 33 y versos 34. Dice así: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En estos dos textos que nosotros hemos leído, si nosotros analizamos, investigamos detenidamente, vamos a poder descubrir que está en ti el poder hacer grandes cosas para Dios. Está en mí el poder hacer cosas preciosas para Dios, de acuerdo a nuestra fe. Y cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, vamos a encontrar donde nos habla de la historia de aquellos hombres, de aquellas mujeres de fe que hicieron grandes cosas para Dios. Pero ellos lo hicieron ¿por qué? Porque decidieron en su corazón buscar de Dios, agradar a Dios, vivir bajo la justicia de Dios. Pero también logramos ver que muchos, a través de su fe, decidieron desagradar a Dios, lastimar a Dios con sus acciones, vivir en un mal camino. ¿Por qué? Porque Dios les había dado, como les decía hace un momento, libre albedrío. No es que Dios los diseñó como una computadora, voy a decir siempre eso, sino que Dios les dio vida para que el hombre decida, para que el hombre tome decisiones, sean correctas, sean incorrectas. El asunto es que el hombre decide. Es por eso que a medida que vamos investigando la Biblia, la Biblia nos enseña que así como necesitamos de ropa, de abrigo, así como necesitamos del sol para el cuerpo,
Así como necesitamos del aire para respirar bien, así como necesitamos necesidades materiales para vivir, así también debemos de tener necesidad de Dios, necesidad de su presencia, necesidad de su Espíritu Santo, necesidad de sus bendiciones, necesidad de los bienes espirituales, etc. Y de esa manera poder vivir bien y disfrutar de todas las bendiciones. En este día, nuestro tema se titula Tú puedes, no te rindas jamás. Escribe tu historia. Y para ello vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulos 31, versos 7 y versos 8. A ver, Deuteronomios en el Antiguo Testamento. Deuteronomios, capítulos 31, versos 7 y versos 8. Dice así la palabra del Señor. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate, Josué, y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Mire las palabras de Moisés hacia aquel discípulo, hacia aquel alumno llamado Josué, porque era su alumno, era su discípulo, y le motiva con esas palabras. Le dice, esfuérzate, esfuérzate y anímate, porque tú harás heredar al pueblo de Dios todo lo que Dios les ha prometido. ¿Qué logramos ver hasta ahí? Dios, a través de Moisés, instalando a Josué como sucesor de Moisés. Y el verso 23 dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate, Josué, y anímate, Josué, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Qué preciosas palabras, qué bendición tan grande, porque Moisés había cumplido su trabajo, un gran líder, y ahora el liderazgo ya le pertenecía a este muchacho llamado Josué. Pero qué fácil, ¿no? Es ver desde un punto de vista humano cuando alguien es líder, cuando alguien llega a ser una autoridad, cuando alguien alcanza de repente la fama, la grandeza. Pero detrás de todo ello había mucho trabajo. Detrás de todo ello había mucha responsabilidad. Y eso lo vamos a ver en el libro de Números, del capítulo 1, del capítulo 13, del verso 1 al 3. ¿Qué pasó antes de ser elegido Josué? Él tuvo que ser probado. Todo el pueblo de Israel, al ser introducido en el desierto, cada uno de ellos eran probados. Muchos de ellos no se daban cuenta. Eran probados por Dios. Dios siempre los estaba probando. Y eso tenemos que tener en cuenta siempre. Y por otro lado también,
aunque no es el tema, pero como añadidura, Satanás también siempre estaba tentándolos. Tenemos que tener siempre en cuenta. Números, capítulos 13. A ver, vamos a ir al libro de Números 13, del 1 al 3. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dios había dado una orden donde tenía que ir el líder de cada tribu, el príncipe de cada tribu. Cada tribu eran 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Pero cada una de ellas tenía un representante, un líder, un joven valiente, aguerrido. Y de estos 12 jóvenes fueron enviados a recorrer la tierra de Canaán. ¿Qué hay en esa tierra? Entonces, dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días investigando, observando qué hay. Y volvieron los 12 príncipes, los 12 elegidos que habían sido enviados. Entonces, hasta ahí podemos ver que habían cumplido un trabajo. Pero el problema empieza desde el verso 26, donde dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviasteis, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? Había mucha bendición en esos lugares, en frutas, en cereales, en alimentos. La tierra era muy buena, bastante bendición, bastante ganadería, agricultura, todo era muy bueno, y habían traído como muestra el fruto de algunas frutas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ahí empieza el problema. Los habitantes de aquella tierra son muy fuertes. Ciudades muy grandes, muy fortificadas, muy seguras. En otras palabras, difícil de poder entrar a ese lugar. ¿Quién podrá entrar? Si alguien entra, será muerto. Imposible de vencerlos. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Los gigantes que medían de 4 metros para arriba, 5 o 6 metros. Gigantes. Amalek habita en el Negev y todo ese asunto. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Miren, 40 años de preparación, de capacitación, de adiestramiento, y seguían en su corazón con miedo.
seguían en su corazón con esa desconfianza aquellas señales, aquellos prodigios, aquellos milagros grandes que había hecho Jehová. Empezando de sostenerlos en un desierto donde no hay comida, donde no hay ropa para comprar, donde no hay zapatos para comprar. No se envejecían sus zapatos, no se acababa su ropa. Siempre había agua en el momento indicado, pero siempre tenía que haber lo justo y lo necesario. Comida siempre había lo justo y lo necesario. Y ellos, a pesar de ver todas esas bendiciones, a pesar de ver todas esas maravillas, en su corazón tenían otros pensamientos. En su corazón tenían otros planes. Empezando de estos 12 príncipes, solamente 2. Hoy estamos estudiando solamente la vida de Josué. No estamos tocando la vida de Caleb, porque hay otros textos donde también la fe de Caleb. Pero hoy estamos solamente analizando quién fue Josué delante del pueblo. Entonces, dice el capítulo 14, versos 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Hay 2 clases de lágrimas, hermano. Hay lágrimas de arrepentimiento, reconociendo mi debilidad, reconociendo mis defectos, reconociendo que yo quiero cambiar, reconociendo que yo quiero ser una persona transformada. Pero hay otras lágrimas de remordimiento, de impotencia. Esas lágrimas no valen. Lágrimas que no tienen sentido. Las lágrimas que nos llevan a arrepentirnos, a cambiar de vida, tienen mucho sentido. Las lágrimas que va a traer fruto, tienen mucho sentido. Entonces el pueblo había llorado, ¿pero de qué? De una forma incorrecta delante de Dios. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mire lo que había en su corazón del pueblo. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Querían volver a ser esclavos. Querían volver a donde de donde Dios les había sacado. Por eso el tema se titula: tú puedes, no te rindas jamás. Escribe tu historia. Mira la historia de los israelitas en aquel día, los que nacieron en esos días, los que vivieron en esos días. Se rindieron. Ya no querían seguir adelante. Ya no querían alcanzar las promesas que Dios les había dado. Dios les había prometido: les voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, y ahí ustedes serán una nación poderosa. Y ellos ya ni les importaban las promesas de Dios, porque no confiaban en Dios. Ellos preferían volver a Egipto y seguir siendo los esclavos de Egipto. Qué triste, hermano. Y ahí estaban escribiendo su historia, y hoy está escrita para nosotros leer la historia de esa generación, de ese tiempo. Luego dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel,
y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos lo entregará. Tierra que fluye leche y miel. Mire la confianza de estos dos jóvenes. Solo 2 contra 10. Los 10 habían desalentado a todo el pueblo, a toda la tribu de Israel. Solamente aquí logramos ver 2 personajes valientes. 2 personajes que no habían desconfiado de las promesas de Dios. Y qué bueno es poder investigar todo este asunto. El pueblo se rebeló contra Dios y querían volver a Egipto porque no entendían los planes de Dios. Porque no había pasado tiempo con la palabra de Dios. Esa era la verdadera realidad. Este pueblo no le importaba pasar tiempo con la palabra de Dios. Y esto nos va a servir bastante de reflexión, nos va a servir bastante para analizar nuestras vidas, cómo estamos llevando delante de Él. Qué tristeza, hermano. Pero por otro lado, Josué había pasado el examen. Josué había sido probado y aprobó el examen. Mientras el pueblo había sido probado y desaprobaron en el examen. ¿Qué logramos ver en Josué? Su fe y su confianza hacia Jehová había crecido en gran manera. Se comparó con los gigantes y se creía más poderoso que los gigantes. Porque Jehová era su respaldo. Había visto Josué como discípulo de Moisés, cómo Jehová respaldaba a Moisés grandemente, poderosamente. Entonces este muchacho, su confianza, su convicción había crecido, pero tan grande. Su amor había crecido tan grande hacia su Dios. ¿Qué más podemos ver aquí después de todo esto? Donde Dios lo elige para que sea una autoridad. Donde Dios lo elige para que sea un líder. Quiero decirte en este día, Dios te está probando. Desde el día en que usted ha nacido de nuevo, a través de Cristo, Dios te está probando. Todos los días. Y va a depender de ti. De poder honrar a Dios. De poder agradar a Dios. De poder obedecer a Dios. Eso va a depender de ti. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado vida para que tú puedas decidir amar a Dios o aborrecer a Dios. Amar al Dios Santo o aborrecer al Dios Santo. En este caso, los israelitas habían decidido amar a los dioses de Egipto. Habían decidido amar las costumbres, la cultura de Faraón y vivir bajo esa cultura. Por eso querían volver a Egipto. Con tal que tenga mi desayuno, mi almuerzo y mi cena, no importa. Aunque sea siendo esclavo, ahí viviré. Aunque sea siendo maltratado, ahí viviré. En medio de la idolatría, en medio del pecado, en medio de la inmoralidad y contradicción de los mandamientos de Dios. No me importa, decían los israelitas de aquel tiempo.
Pero en Josué logramos ver un liderazgo diferente. Josué había visto la rectitud de su Dios. Había visto lo justo que es su Dios. Había visto lo poderoso que es su Dios. Había visto lo grandioso que es su Dios. Y no solo eso, también había visto que de Dios nadie puede burlarse. Porque él había visto cómo su líder, Moisés, había pecado contra Jehová su Dios. Y que Dios le había dicho, a pesar que Dios le había prometido a Moisés que iba a entrar a la tierra prometida y que él era el que iba a dirigir ahí, él era el que iba a mandar ahí, él era el que iba a ser bendecido grandemente en la tierra prometida, y Moisés, por su palabra, decidió que Moisés no entre. Jehová decidió que no entre Moisés a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pecó contra Jehová. Resintiéndose, enojándose, golpeando la roca, que figurativamente era Cristo, y tratando al pueblo, consintiendo tantas cosas, y llegó un momento en que ya no pudo más y los trató mal y les dijo: pueblo rebelde, ¿hasta cuándo? Duros de corazón. Y por no haber santificado a Jehová, el Señor le dijo: no vas a entrar, solo podrás verlo de aquí. Mira, ya está toda esa bendición terrenal, pero tú no entras. Y Josué había visto eso, que de Dios nadie se burla, que a Dios nadie le toma el pelo, perdona la expresión común, que Dios es justo, santo, que mientras más cargos Él nos dé, más responsabilidad nos va a pedir, más cuenta nos va a demandar. Entonces Josué estaba entrando a tomar un reto preparado, capacitado, formado por un buen líder llamado Josué y por su Dios llamado Jehová de los ejércitos. A Él sea toda la gloria. Y empieza la historia de Josué de esta manera. En el libro de Josué capítulo 1. Vamos al libro de Josué capítulo 1, dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, qué tremendo, ¿qué es lo primero que logramos ver cuando empieza la conquista de Josué? Josué escucha la voz de Jehová personalmente y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, y ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Qué palabras preciosas de parte de Dios para su representante ya en aquel día, Josué, en vista que Moisés ya había muerto. Moisés ya había muerto. Empezaba la conquista de Josué. Y Jehová le da el secreto a Josué, la llave de la victoria. O muchos podrían decir el oráculo, dice, ¿no?
En el latín viene el oráculo, el secreto. El secreto de la bendición. Y cuando nosotros leemos el verso 6, y eso es para ti y eso es para mí, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate, sé valiente. Pero no queda ahí, sino también en el verso 7 también le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mire ahí, ¿ve? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el verso 9, otra vuelta más, Dios empieza de nuevo a animarle y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Qué manera de animar a Josué Dios. No temas. Verso 6, verso 7 y verso 9. Esfuérzate. Sé muy valiente. Pero ¿en qué quería Dios que se esfuerce Josué? Muchos, ¿no? Hasta el día de hoy no han entendido la llave. No han entendido la clave. Tomando un ejemplo, no han entendido la clave de la caja fuerte. ¿De qué me sirve tener una caja fuerte, llena de dinero, llena de riquezas, cuando no tengo la clave? Cuando no tengo la llave para abrir. ¿Dónde estaba la llave? ¿Dónde estaba la clave? Estaba en el verso 8. ¿Qué le dice en el verso 8? Le dice: nunca, que quiere decir jamás, se apartará de tus pensamientos este libro de la ley. Jamás se apartará de tus oídos, de tus ojos, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si tú quieres ser rico espiritualmente, si tú quieres ser poderoso espiritualmente, si tú quieres ser grande aún materialmente, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas y practiques conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque hasta el día de hoy muchos somos golpeados por los demonios en vez de golpearlos a ellos. Muchos son atormentados por los demonios en vez de que se le atormente a los demonios. Porque muchos hasta el día de hoy siguen viviendo una vida tibia. Un tiempo están con Dios y otro tiempo están en el pecado. Un tiempo en santidad y otro tiempo en impureza. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que Dios le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo. ¿En qué? La palabra de Dios. Por eso dice el verso 7, le dice: solamente cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuídalo. ¿El pueblo entendió? No. ¿Josué entendió? Si él entendió, cuando leemos su historia más adelante, usted tiene que estudiar. Cuida. ¿Qué más le dice? Cuida de hacer, en otras palabras, de practicar. Le está diciendo, poner por obra. Ten cuidado. Así como cuidarías un diamante, así como cuidarías un tesoro precioso, dice, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tú puedes. No te rindas jamás. Escribe tu historia. ¿De qué manera? No tomes en poco la palabra de Jehová. Mira que te mando que te esfuerces. Sé valiente. Aliméntate con la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Y todo te saldrá bien. ¿Quién lo dijo? Jehová. Si el pueblo de Dios entendiera este oráculo, este misterio, este principio, esta llave, que tu bendición más grande está en investigar, en analizar la ley de Dios y que lo cuides la ley de Dios, porque ellas son las pruebas que tú tienes que pasar. Esas son las pruebas que Dios te da para que pases tu examen y quedes aprobado delante de Dios. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? No le importó la ley de su Dios. Más estaba pensando en la ley de Egipto, en la ley terrenal. No le interesaba y desaprobó el examen. No pudo entrar a la tierra prometida. Los más de edad fracasaron, perecieron en el desierto. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. No te rindas. Tú puedes. No tomes en poco la palabra de Dios. Lo que aconteció en la antigüedad, hoy también está aconteciendo. Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud, de casa de servidumbre, a través de Moisés, su siervo. Hoy Jehová nos sacó, no de Egipto, nos sacó del mundo, de casa de esclavitud, de servidumbre, donde el príncipe es Satanás y sus siervos son los demonios. Jehová nos sacó por medio de Jesucristo del mundo y nos ha metido en un desierto. ¿Sí? Por eso dices pruebas, problemas, dificultades. Nos ha metido en un desierto. ¿Para qué? Para capacitarte, para prepararte, para probarte, para que tú mismo te conozcas. ¿Quién eres? ¿Eres agradecido en medio de ese desierto o contiendes contra tu Dios? ¿Eres agradecido en medio de esas dificultades, en medio de todas esas cosas que tú pasas? ¿O siempre tu confianza es grande, así como de Josué? De que todo va a salir bien y en su tiempo llegarás a cumplir la promesa que Dios tiene para tu vida. Muchos van a fracasar. No seas uno de ellos. Porque Dios ha dado libre albedrío. Dios ha dado libertad. No te rindas. Escribe tu historia como la escribió Josué. No te rindas. Escribe tu historia, así como te comentaba, allí en el cielo hay un libro de tu vida. Resiste a la tentación. Huye de la tentación. Resiste al pecado. Pasa las pruebas de tu Dios, porque tienes libre albedrío. Está en ti el poder de conquistar, el poder de hacer grandes cosas para Dios. Está en ti. Tú puedes hacerlo. Sí lo puedes. Y vamos a volver al inicio.
donde empezamos. Hebreos capítulos 11. Hebreos capítulos 11, versos 33 dice, que por fe conquistaron reinos. Josué fue un conquistador. Por eso estudiamos historia. Tú puedes, no te rindas. No te rindas jamás. Escribe tu historia. Josué escribió su historia. Terminó su ministerio y le dijo al pueblo, si ustedes quieren servir a los dioses ajenos, allá ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No te rindas. Escribe tu historia como le escribió Josué. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Por qué? Porque se abrazaron a la palabra de Jehová. Su confianza estaba en la palabra de Jehová, porque esa palabra es una palabra viva, es una palabra poderosa, donde los demonios no pueden resistir esa palabra. Por eso Jesús declaraba la palabra y los enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados. La palabra de Dios podía hacer grandes cosas, porque salía de la boca de Cristo, que sale de tu corazón, que sale de tu boca. En una ocasión Jesús maldijo a una higuera y se secó y murió. ¿Qué está saliendo de tu corazón, de tus ojos, de tus pensamientos? Porque todo lo que sale de ti, de lo muy interior, te va a servir para vida o también te puede servir para muerte. ¿Qué pensamientos tienes dentro de ti, en tu interior? Si tú tienes pensamiento de bien, porque te estás llenando de la palabra de Dios, y esa palabra te va a dar vida, te va a dar salvación, te va a dar sanidad, te va a dar liberación y te va a dar el respaldo de Dios, y resplandecerás como la luz en medio de la aurora. Eso es lo que pasó en la vida de Josué. Mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mientras que por otro lado, Satanás estuvo entreteniendo al pueblo de Israel, estuvo entreteniendo a esos 10 príncipes, llenos de duda, llenos de miedo, llenos de incredulidad, falta de fe. ¿En qué los entretuvo? En sus pensamientos. Y por eso no alcanzaron lo prometido para ellos. ¿Qué quiere decir? Libre albedrío, está en ti. Si tú quieres, alcanzas. Si tú quieres, fracasas. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Hay una responsabilidad muy grande en cada uno de nosotros. Es como cuando yo entraría a una casa y me dan en esa casa toda clase de alimentos para yo alimentarme. Y yo sé que del alimento depende mi salud física. Entonces ya no es culpa del dueño de la casa para yo estar con vida. Va a depender de mí. Si yo quiero, como para vivir. Y si yo no como, de hecho que me voy a morir. Y no voy a culpar al dueño de aquella casa y decir, por culpa de este señor me he muerto. Así dice mucha gente. Por culpa de Dios estoy así como estoy. Por culpa de Dios vivo fracasado y lo que me ha pasado esto. En vez de humillarse y reconocer, es por su culpa. Porque pisotean la palabra de Dios con sus acciones, con sus actitudes, con su forma de ser. Y muchos dirán, ¿cuándo yo he pisoteado la palabra de Dios? Con tus acciones, con tus palabras,
con lo que hay en tus pensamientos, pero no te das cuenta que esa palabra que tú pisoteas tiene más poder y se levanta por encima porque es una palabra viva. Y te juzga y te dice a través de mis labios, es tu culpa, es tu responsabilidad. Y si te conviertes de todo tu corazón a Jehová, Él podrá transformar tu camino y podrá hacer cosas grandes a través de ti. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Él dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Abre tu Biblia que está polveado. ¿En qué pasas tu tiempo? ¿En qué inviertas tu tiempo? ¿A quién quieres engañar? Si tú pasas tiempo con la palabra de Dios, tendrás la actitud de este muchacho Josué. Pero si tú no pasas tiempo con la palabra de Dios, serás un dolor de cabeza, como muchos predicadores inmaduros de estos tiempos, y famosos todavía, como muchos hermanos inmaduros, que solamente sirven para dañar a la iglesia de Cristo, en vez de encaminarlos por un camino de rectitud, de justicia, donde ellos tienen que entender que hay una responsabilidad muy grande de alimentarme espiritualmente, de prepararme y usar mis armas, así como el soldado tiene armas y tiene que aprender a usarlas, cómo usarlas y en qué momento usar cada arma, en qué momento usar una granada, en qué momento usar el cuchillo, en qué momento usar el revólver, el rifle, etc. En qué momento, cómo vestirme. Así tenemos armas espirituales, porque nosotros no estamos de vacaciones, estamos en guerra. Desde el día en que nos hemos entregado a Cristo, desde el día en que hemos nacido de nuevo, desde el día en que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos en guerra frente a los demonios, frente a Satanás, y hemos declarado la guerra y Él no va a descansar hasta destruirnos, hasta matarnos. Y lo único que nos puede defender es la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra cosa que te puede defender. Allá si te han mentido, si te han engañado diciéndote, ya te entregaste a Dios, ahora Él lo va a hacer todo por ti. Falsos, mentirosos. Y Jesús decía de ellos, hipócritas, porque enseñan a vivir en una vida de conformismo, sin enseñar al pueblo que es un proceso de formación hasta llegar a la perfección. En otras palabras, lo que el Señor me ha santificado, tengo que santificarme más y más y más. Porque el que es santo, santifíquese más todavía. El que es puro, límpiese más todavía. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, obedeciendo, pasando tiempo con Él, invirtiendo tiempo en el mundo espiritual. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Y de esa manera los demonios no tengan parte ni suerte en nuestras vidas, ni en nuestro camino. Que el Señor te bendiga grandemente. Y voy a terminar dándote esta palabra. Tú puedes. No te rindas jamás. Escribe tu historia. Josué ya lo escribió su historia. El pueblo de Israel escribieron su historia. De 20 años para arriba murieron en el desierto. No entraron a la tierra de bendición donde fluye leche y miel. Los jóvenes de 20 años para abajo entraron a la tierra prometida, pero se apartaron de Jehová. Sirvieron a los dioses paganos, a los dioses ajenos. Y Josué se los dijo:
ustedes van a aborrecer a Jehová como este pueblo. Por eso Josué, cuando ya llegó en su vejez, él dijo, si ustedes quieren servir a los dioses, váyanse, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escribieron su historia. Moisés escribió su historia. Para él era la tierra prometida, terrenal, donde fluye leche y miel. Por no santificar a Dios, murió también antes de entrar a la tierra prometida. Pero Dios lo perdonó. Dios tiene cuidado de su siervo, porque grande y misericordioso es el Señor. De Dios nadie se burla. Ahora te toca a ti y me toca a mí. Escribamos nuestra historia. Anímate, sacúdete, basta ya. Demuestra que sí puedes amar a tu Dios. Sí puedes acercarte a Él. Sí puedes pedirle. Sí puedes llamarle. Hazlo fácil y deja que Él haga lo imposible en tu vida. Lo fácil es acercarnos. Como dice Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré su voz desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Si hubieses pecado contra Dios, tienes tiempo, arrepiéntete y cambia tu historia, cambia tu pensamiento, cambia tu manera de servir. Esa es la idea central de este mensaje. Llénate de la palabra de Dios, aliméntate con la palabra de Dios, que solo la palabra de Dios te va a hacer fuerte. Y el Espíritu Santo obra, y Dios obra a través de la palabra de Dios, porque son uno y serás invencible. Serás una roca en Él. Para eso Él te ha llamado. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, vieron el respaldo de Dios en todo tiempo, hasta el día donde tenía que llevárselos el Señor. Que Dios le bendiga. Será hasta el próximo mensaje. Muchas bendiciones.